Hola chicos, bienvenidos. Haremos un breve repaso sobre los temas que ya hemos visto anteriormente, todo con tal de poder solucionar las dudas que tengamos. En fin, lo primero es recordar las propiedades de los números. Las propiedades de los números yacen de nociones un poquito básicas que ya conocemos, que ya hemos ido acumulando en nuestra formación escolar, y también iremos incorporando nuevas propiedades. Lo primero de todo es poder relacionar las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división, únicamente en dos operaciones. Esto es, vamos a juntar la adición y la sustracción en la suma y la multiplicación y la división en el producto. Más adelante veremos por qué podemos hacer esto. Lo importante es que entendamos lo que estamos haciendo. En un primer momento, ya que sabemos que solamente vamos a considerar 2 operaciones básicas, suma y producto, entonces vamos a conocer a profundidad las propiedades de cada una de estas operaciones. La primera propiedad de la suma se conoce como propiedad conmutativa. De conmutar, ¿de acuerdo? Relacionado con el cambio. De hecho, conmutar es un sinónimo de cambiar, en particular de cambiar de lugar. ¿Qué vamos a cambiar de lugar? Bueno, pues los elementos de la suma. Yo tengo por aquí el 2, el 3 y el 6, que son sumandos. 2 más 3 son 5, más 6 son 11. Pero si nosotros cambiamos el orden de los sumandos y ponemos primero el 3, más 2 son 5, más 6 también son 11. No pasó nada cuando cambiamos el orden. Y si nuevamente cambiamos el orden de las cosas, de los sumandos, tengo 6 más 2 son 8, más 3 son 11. Y nuevamente no pasó nada. El resultado sigue siendo igual. ¿Qué significa esto? Que para cualquier número que nosotros tengamos, un número A, si le sumamos un número B y si le sumamos un número C, el resultado va a ser lo mismo que tener la suma en otro orden. En otro orden, por ejemplo, A más C más B o C más B más A. No importa cómo lo hagamos, el resultado va a ser el mismo. La siguiente propiedad de la suma tiene que ver con la propiedad asociativa. Esto es, tenemos sumas. 3 más 5 más 7 nos da 15. Si nosotros formamos pequeñas agrupaciones usando los signos de agrupación, que son los paréntesis, corchetes y llaves, nosotros podemos formar pequeñas agrupaciones. Por ejemplo, si sumo el 3 y el 5, primero que nada, me da 8. 8 más 7 van a ser 15. ¿De acuerdo? Estoy formando un pequeño grupito con el 3 y con el 5. 3 más 5 son 8, más 7, 15. Y si por el contrario juntáramos el 5 y el 7 en un solo grupo, tenemos 3 más 12, que son nuevamente 15. Entonces se cumple esta propiedad. No importa cómo agrupemos las cosas, el resultado no va a cambiar. Lo mismo nos dice la generalización. En general tenemos 3 números cualquiera. No importa cómo los agrupemos, siempre que respetemos pues esta propiedad, vamos a tener el mismo resultado. Los grupos que nosotros hagamos pueden ser de 2, pueden ser de 3, pueden ser de 1. No importa, ¿de acuerdo? El resultado será el mismo. Propiedad número 3 de la suma. La propiedad número 3 de la suma se conoce como la existencia del neutro aditivo. ¿Qué significa la palabra existencia? Bueno, que hay algo del neutro que es neutro o que no afecta, aditivo relacionado con la suma. Entonces hay algo que es neutro a la suma. Suena extraño, pero bueno, eso nos dice el nombre de la propiedad. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos la posibilidad de sumar un número a cualquier otro y que el resultado no cambie.
¿Cuál es ese número que sumamos? El 0. 3 más 0 va a ser igual a 3. El resultado no cambia. 2.5 más 0 va a ser igual a, pues, 2.5. 1 sobre 4 más 0 va a ser igual a 1 sobre 4. Lo mismo pasaría si fueran números negativos. Menos 3 más 0 va a ser igual a menos 3. El resultado no cambia del original. ¿De acuerdo? Si tomamos cualquier número, por ejemplo, lo representamos con x, si a x le sumamos 0, nos va a dar, pues, nuevamente x, ¿no? El mismo número. No la modifica, ¿de acuerdo? Muy bien. La propiedad número 4 de la suma es también una de las más importantes y cobra mucho sentido lo que decíamos al principio. La adición y sustracción son la misma operación. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo un número 5, entonces va a haber algo que sea inverso a este número, ¿no? A través de la operación suma. Entonces tengo un 5, el inverso aditivo de 5 va a ser menos 5. Y si yo lo sumo, 5 sumado a menos 5, el resultado va a ser 0. ¿De acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, con el número menos 7. Su inverso aditivo va a ser el mismo 7, pero positivo. Y si yo sumo un negativo más un positivo, que son inversos aditivos uno del otro, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, si yo tengo el número 100, su inverso aditivo va a ser el menos 100. Y si yo lo sumo, 100 más menos 100, el resultado será invariablemente 0. Muy bien. La generalización nos dice más o menos lo mismo. Para cualquier número que se nos ocurra, existe su inverso aditivo, y si yo lo sumo, el número x más su inverso aditivo, el resultado va a ser 0. Lo que pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5 más menos 5, como vimos anteriormente, o si tuviéramos, por ejemplo, menos 17 más 17. Un número más su inverso va a ser siempre 0. Esto nos dice es que en realidad la operación que conocemos como resta no es otra cosa que una suma. ¿De qué cosa? De un número positivo sumado a un número negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta propiedad, que en realidad no existe la resta, sino que es una suma de un número positivo con un número negativo. Repasando las propiedades que siguen, tenemos las propiedades asociadas a la operación producto. Recordemos que el producto es el resultado de la multiplicación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la operación producto también es conmutativa, lo que significa que no importa en qué orden nosotros multipliquemos, el resultado no va a cambiar. Por ejemplo, 3 por 4 son 12 y 12 por 5 son 60. Si nosotros alteramos el orden, por ejemplo, 4 por 3 son 12 nuevamente, por 5 son 60. O por ejemplo, 5 por 4 son 20, por 3 son 60. ¿De acuerdo? No importa el orden en que nosotros multipliquemos, el resultado va a ser lo mismo. Importantísimo. La multiplicación por lo general usamos un signo de por. Pero vamos a evitar usar el signo de por porque en realidad se puede confundir con el signo o con el símbolo X. Y entonces podríamos tener algunas ligeras confusiones. Por lo tanto, evitaremos usar esta forma de escribir la multiplicación y usaremos el puntito. ¿De acuerdo? Lo mismo podremos usar un asterisco y nos representa también una multiplicación. Es importante que recordemos que como no importa el orden en que nosotros multipliquemos, si multiplicamos A por B, el resultado va a ser AB mismo, o bien B por A.
que no importa, ¿verdad? El resultado no es alterado. Muy bien. Después tenemos la propiedad asociativa. También usando los signos de agrupación podemos formar pequeñas agrupaciones que a final de cuentas no van a alterar nuestro resultado. 2 por 4 son 8, por 5 son 40. Lo mismo por aquí, hacemos un grupo con el 4 y el 5. 2 por 20 van a ser 40. Este 20 viene de ser 4 por 5, ¿de acuerdo? Y la generalización también nos dice que podemos formar agrupaciones de 2 números, de 3 números o incluso de un solo número, ¿de acuerdo? Muy bien. La propiedad número 3 de la multiplicación nos dice también que existe un neutro multiplicativo. ¿Qué significa que sea un neutro multiplicativo? Muy bien. Que hay algo que es neutro y que está relacionado con la multiplicación. Neutro para la multiplicación. Esto es, que no la va a modificar. Y seguramente ya pensaron en qué número es el número 1. El 1 es el neutro multiplicativo. ¿Qué significa eso? Que si tomo cualquier número, por ejemplo el 7, o el menos 8.9, o el 11.7, 11 sobre 7, y lo multiplicamos por 1, el resultado va a ser el número original. No habrá ningún cambio, ¿de acuerdo? 7 por 1 son 7, menos 8.9 por 1 son menos 8.9, y 11 sobre 7 por 1 va a ser 11 sobre 7. La generalización nos dice lo mismo. Para cualquier número que tengamos, al multiplicarlo por 1, nos va a devolver el número original. Y también es importante que recordemos que 1 por x también puede ser escrito como x simplemente. La cuarta propiedad es quizá una de las propiedades más difíciles de entender, pero en realidad la dificultad no es tan alta como solemos pensar. ¿En qué consiste? No importa qué número sea, siempre que sea diferente de 0, diremos que tiene un inverso multiplicativo. El 9, su inverso multiplicativo será 1 sobre 9. Y entonces cuando los multiplico, el resultado va a ser 1. Siempre que multiplico un número por su inverso multiplicativo, el resultado será 1. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el inverso de un número? Muy simple. Por ejemplo, calculemos el inverso multiplicativo de 9. 9 a la menos 1 es otra forma de llamarle al inverso multiplicativo. ¿Qué es lo que hace el signo de menos en el exponente? Supongamos que tenemos 9 a la menos 1. El 9 lo que hace es lo siguiente. Cambia de lugar el numerador y el denominador. Y simplemente lo que hizo fue pasarlo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo. ¿De acuerdo? Esa es la idea detrás del inverso multiplicativo. Entonces, el inverso multiplicativo, nuevamente de menos 3, simplemente va a cambiar de lugar numerador con denominador. Y nos queda 1 entre menos 3. Si multiplicamos, tenemos menos 3 que multiplica a 1 sobre menos 3. Menos 3 por 1 son menos 3. Y 1 por menos 3 son menos 3. Menos 3 entre menos 3, pues son 1. ¿De acuerdo? Menos entre menos son más. Y 3 entre 3 son 1. Muy bien. Por último, pasa lo mismo con los números aquí que tenemos negativos. El inverso de un número negativo, pues sigue siendo un número negativo. Pero invierte numerador con denominador. Siempre que tengamos un número y lo multipliquemos por su inverso multiplicativo, el resultado siempre será 1, sin ninguna excepción. Por último, tenemos una de las propiedades más importantes,
quizá la propiedad más importante con la que hemos de trabajar durante las próximas semanas y con la cual hemos estado trabajando es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva combina la operación suma y la operación producto. Por ejemplo, yo tengo el producto de dos cosas, del 3 que multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos 3 por todo lo demás. Y también lo que hace es distribuir la multiplicación que está afuera del paréntesis a lo largo de los elementos que están adentro del paréntesis. Entonces tenemos un 3 que multiplica 2, 3 por 2 son 6. Después tengo un signo de más y tenemos 3 por 7 son 21. Por último, 6 más 21 son 28. La generalización nos dice que para cualquier número que se nos ocurra, va a suceder exactamente lo mismo. A por X y A por Y. Y conservamos nuestro signo original de la operación. ¿De acuerdo? A por X son simplemente AX y A por Y son simplemente AY, con nuestro respectivo signo de operación. Y eso es todo. Hay una extensión que realizamos para la propiedad distributiva. Únicamente ampliamos el concepto. En lugar de multiplicar un monomio por un binomio, estamos multiplicando un binomio por un binomio. Forma número 1 de poder hacerlo. Vamos a agarrar cada uno de los elementos de uno de los binomios y lo vamos a multiplicar por los dos elementos restantes del otro binomio. Entonces tenemos x por x son simplemente x cuadrado. Y x por más 3 son más 3x. Después tenemos un menos 7 que multiplica a x y que multiplica a 3. Menos 7 por x son menos 7x. Y menos 7 por 3 van a ser menos 21. Y entonces tenemos toda nuestra operación desarrollada. Únicamente agrupamos términos semejantes x con x de grado 1 o de exponente 1 y tenemos x cuadrada, tenemos aquí un menos 4x y un menos 21. Y hemos desarrollado nuestro producto de binomios. La forma número 2 mantiene un desarrollo muy similar. Yo tengo un binomio que multiplica otro binomio. Lo que hago es todo este binomio que tengo aquí, x menos 7, lo vamos a compactar, lo vamos a meter dentro de un triangulito. La idea es que es el triangulito mismo el que vamos a repartir con la x con el 3. Entonces, tenemos un rectangulito. Por el número x va a ser x rectangulito o bien rectangulito x. Justo como vimos en el producto por la propiedad conmutativa. Después tengo x por 3. Tengo que esto es, cuadrito por 3. Tenemos 3 cuadritos. Y cuadrito, una vez que lo hemos repartido con los elementos del segundo binomio, desdoblamos su valor. ¿Qué es lo que valía originalmente el cuadrito? X menos 7. X menos 7. Y entonces desarrollamos la propiedad conmutativa como lo vimos en el inciso anterior. X por x son x cuadrada. X por menos 7 son menos 7x. Y después tenemos más 3 por x, más 3x. Más 3 por menos 7 tenemos menos 21. Agrupamos términos semejantes
y llegamos al resultado que teníamos originalmente. Además de esto, incorporamos un teorema muy importante para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Si multiplicamos un número por 0, el resultado va a ser 0. Pero si el resultado de multiplicar dos números es 0, significa que uno de los dos números que multiplicamos tiene que ser 0. Esto es, si un número A por un número B es igual a 0, eso es porque A es 0 o bien el número B vale 0. ¿Por qué? Supongamos que A vale 0, entonces 0 por B va a ser 0. Supongamos entonces que B vale 0, entonces tenemos A por 0 va a ser nuevamente 0.